Este es un programa interesante porque va a tocar una cuestión de la que se habla con absoluta normalidad en el mundo y en el escenario político, pero que se profundiza nada. Se profundiza nada. Incluso en algunos debates se habla de gente que está ideologizada, por ejemplo, pero nadie profundiza qué son las ideologías y mucho menos qué ideologías están verdaderamente aterrizadas en la cultura de los partidos políticos y las comunidades políticas de Paraguay y la sociedad en general. Es muy común ese cruce entre trincheras, entre zurdos, fachos y todo lo demás, pero ¿cuál es el contenido que tienen esas afirmaciones que son más denostativas que de profundización, de debate, mucho menos en estos tiempos en que la creencia está compitiendo seriamente con la razón, como hace muchos años, muchos siglos? Hoy tenemos dos invitados realmente que son un privilegio para mí tenerlos. Ya están presentados, ya saben quiénes son. Muchas gracias por estar. Ignacio, José Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Gracias a todos. Importantes tareas que cumplen también ellos, cada uno de ellos en su mundo personal, a través de su formación. Tu tarea en el mundo de la universidad es absolutamente relevante y me gustaría que nos obsequies 30 segundos de comentarios sobre lo último que se está haciendo en la institución, porque después te voy a arrancar de ese mundo para hablar de... Bueno, muchas gracias, Augusto. La ANEA es una institución encargada del aseguramiento de la calidad en el Paraguay. Estamos haciendo grandes innovaciones. Hoy estamos ordenando la oferta universitaria porque evaluamos por fases y hay diferentes tipos de acreditaciones. Acreditación fase 1, acreditación fase 2 y vamos a tener las acreditaciones fase 3. Tenemos un récord histórico en nuestra convocatoria que está vigente hasta el lunes 6. Rompimos el pico de todas las convocatorias desde la existencia de la ANEA. Es una gran noticia para el país. Estamos avanzando en la cobertura, estamos avanzando en un acercamiento con todas las instituciones y estamos haciendo un trabajo de fuerte impulso a los procesos de calidad. Ignacio, tu formación, comentanos un poquito tu formación. Sos un hombre menos público que José Fernando, probablemente, pero con una formidable formación y una tesis que tenía relación con los movimientos obreros en Paraguay, ¿no? Comentanos brevemente esas historias. Claro que sí, Augusto. Bueno, mi formación es en sociología y bueno, los cursos de posgrado que fui desarrollando se focalizaron en analizar un poco la relación entre el Estado y el movimiento obrero en Paraguay. Me interesó en un primer momento, digamos que el ocaso del gobierno autoritario de Stroessner y el surgimiento de la nueva vanguardia sindicalista que después fue crucial al inicio de la transición democrática. Y cuando desarrollé los estudios doctorales me fui interesando más en surgir de este proceso y me adentré más en el pasado. Me focalicé más en lo que son las instituciones laborales, las instituciones y las normas que regulan la relación entre capital y trabajo en Paraguay, viendo cómo en el país, más allá de lo que se asumía de forma más intuitiva, una clase obrera poco importante en la escena política paraguaya, la investigación dio cuenta de lo contrario. Vimos un movimiento obrero pujante que, aunque reducido, ganó un protagonismo central y que fue una fuerza importante a la hora de construir la nueva institucionalidad que rigió la relación entre capital y trabajo. Claro, claro. Que es un tema para un programa aparte, en sí mismo. Totalmente. A ver, el estado del arte del debate sobre ideologías en Paraguay, ¿qué se puede empezar señalando al respecto? A mí me gustaría empezar haciendo un recuento de la historia misma de la palabra, que muchas veces se pasa por alto. A fines del siglo XIX, en los albores de la Revolución Francesa, hay un pensador desconocido, pero mencionado en el libro de Ideología de Terry Hilton, que es el francés de Etudes Tracy, una figura que intentó venderle a Napoleón su proyecto
y luego bautizó como ciencia de la idea o ideología. Esto lo que buscaba era construir una suerte de pensamiento naturalista fisiológico para explicar cómo las ideas se asocian. Es decir, quería estudiar el funcionamiento desde un punto de vista científico de la conciencia en su producción de ideas. Era un naturalista. Napoleón primero tuvo cierto interés, quizás por ver la potencialidad de instrumentación política que había, pero rápidamente lo descartó y lo descalificó. Ahí surge la palabra ideólogo en francés, Napoleón. Esto en el siglo siguiente va a tener su momento de mayor difusión desde el punto de vista de la tradición marxista. Hay un libro clave de Karl Marx que es La ideología alemana, donde cobra su hito y su valor más conocido la palabra ideología, que en este momento, Augusto, no significa doctrina política ni significa todavía cuerpo programático. ¿Qué significa? Para Marx, en la ideología alemana, y en esto después puede ampliar más el doctor Ignacio, significa falsa conciencia, se opone justamente al movimiento real del comunismo. Es una figura para descalificar más que para elevar a algo importante, pero tiene además un rango que en el marxismo se denomina superestructural, es decir, no es algo fundamental sino derivado en cierto modo. La mutación sigue, es Lenin quizás en su libro ¿Qué hacer? El que va a hablar por primera vez de ideología proletaria y va a decir que la clase obrera por sí sola no puede tener una ideología que tenga eficacia y necesita del famoso partido de vanguardia, es decir, de un elemento externo, la intelectualidad del partido de vanguardia que lo instale. Lenin, yo creo que es por esa razón el fundador del wokismo, el que quiere hacer el despertar y desde un punto de vista académico e intelectual, hasta el fin quizás de la Guerra Fría. El mundo se organizó con bastante centralidad en torno a esta palabra. La Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, el advenimiento, el fin del comunismo, un momento de gran despolitización, ¿verdad? De decadencia de los grandes relatos, como diría Lyotard. Y cierro con esto, yo creo que hoy vivimos la gran revancha del ignoto de Stutt-Tracy. ¿Por qué? Porque lo que yo veo hoy es, cuando se habla de ideología, más que los grandes relatos del siglo XX, veo el reinado de las consultorías, de los expertos, de la neuropolítica, de la neuroemoción, de todos estos saberes psicológicos y de las neurociencias tratando de aplicarse a la segmentación de opinión y a la construcción de públicos y audiencias diferenciadas, que es finalmente el proyecto original de hacer una verdadera ciencia y la idea de las ideas de la conciencia, explorarla cómo funciona y tratar de influir en ella. Entonces, el desconocido e ignoto de Stutt-Tracy, yo creo que hoy tiene su momento de gloria, aunque esto no debería ser objeto para mí de una tesis en sí misma. Claro, para no citar lo útil que es la expresión ideología para otras cuestiones mucho más, valga la redundancia, utilitarias, como por ejemplo el debate en los medios, el etiquetado. Algo que calificaba yo en algún escrito, el estandaperismo de la comunicación política, o sea, los estandaperos de la Compol, digamos, que necesitan encontrar etiquetados. Pero bueno, Ignacio, ¿cómo ves todo esta línea de base que estamos tratando de construir y para dónde te irías vos? Sí, bueno, aparte de la definición enciclopédica que nos dio aquí el doctor José Fernando, me parece que todo ese recorrido va cuajando en una idea, digamos, más pragmática de una ideología como una visión de mundo, o sea, cómo oriento yo mi punto de partida de la realidad, desde dónde estoy viendo esa realidad, y quizás en la última década y media gana o se recobra esta versión de la ideología como tergiversación. Entonces, en el debate político, algunos actores más ligados al conservadurismo plantean como ideológico aquello que no es su enfoque, y su enfoque como una mirada a la realidad. Pero tratando de tomar esta mirada así más simple y terrenal y práctica, pragmática de la ideología como una mirada de un punto de vista, de una mirada de la realidad desde
desde un enfoque específico. Yo creo que eso está muy presente, más allá de que los enfoques clásicos hayan entrado en crisis, como decía José. Uno puede escarbar un poquito desde dónde se está partiendo en cada una de las posiciones, y uno puede ver que se parten de supuestos y se parten de una visión del mundo, de las tendencias, de los actores, de sus posiciones, que están allí, que están presentes, aunque muchas veces implícitos y no explícitos, ¿verdad? Y me parece que ese es el ejercicio interesante, escarbar un poquito atrás. Después de esta indispensable línea de base, quiero ir a un momento no menos importante, que es tratar de caracterizar cuál es el estado de salud de las ideologías en el tiempo que vivimos, ¿no? Cuán vigentes siguen y si su vigencia tiene relación con los tiempos que cambian o los talentos que cambian dentro de la política, digamos, ¿no? O sea, una política más intelectual, una política más pragmática. Entiendo el punto, Augusto, pero una breve acotación de lo que dice Ignacio que me parece muy interesante. Cuando él señala que hoy los grupos conservadores muchas veces califican de ideológico aquellas tesis que les incomodan, ¿verdad? Sí. Esa es una actitud marxista. Es el marxismo el que calificaba de ideológico y no acorde a las leyes del materialismo histórico, de las leyes de la historia, aquello que se consideraba errado, ¿verdad? Es la paradoja de hoy, ¿verdad? Que sea el conservadurismo el que tenga, claro, el que hable, por ejemplo, de ideología de género, ¿verdad? El que pega con eso. El que busque revestir su discurso con la cientificidad es un gesto, por esencia, yo creo, marxista, ¿verdad? Y ahí también te das cuenta cómo las delimitaciones políticas y los significados son, como diría el psicoanálisis lacaniano, flotantes, ¿verdad? Pueden ir de un campo a otro. Ahora, a mí me parece que hay un mundo... Lo que no lo hace menos cuestionable, no importa en manos de quién esté ese garrote, ¿no? Es una situación y un hecho que para mí es paradójico e interesante, ¿verdad? No digo cualquier... Que sea el conservadurismo el que hoy utilice más el término ideológico como descalificativo, que es lo que le gustaba hacer a Marx, ¿verdad? No, pero por eso digo, no importa quién tenga el garrote en ese momento, el garrote siempre es... Yo creo que dentro incluso del marxismo la distinción que hace Althusser, por ejemplo, es muy interesante, porque él habla de la ideología y las ideologías. Y conserva la palabra ideología en singular para hablar justamente a eso que se refería Marx, a falsa conciencia, a lo que está distorsionado, claro, a lo que se naturaliza cuando tiene una determinación histórica, y reservaba las ideologías a estos posicionamientos contextuales que tienen que ver más con la praxis política, ¿verdad? Ahora, los partidos políticos hoy son partidos que se organizan en base a programas coherentes, que tienen una visión unificada. Yo creo que la historia del Paraguay no tiene mucho que ver con eso. No sé si Ignacio va a estar de acuerdo. A mí me parece que, retomando un poco la tesis de Milda Rivarola en la contestación al orden liberal, al inicio del siglo XX habían como tres posiciones que estaban sobre la mesa, ¿verdad? El socialismo, el liberalismo y el nacionalismo. Yo creo que la visión de tener un programa unificado, claro, esa idea de los partidos de izquierda, o también del viejo liberalismo de pensar de manera más sistemática las cosas en política, en Paraguay tuvo sucesivas derrotas históricas, y el nacionalismo se convirtió en la lingua franca, en el lenguaje de la política progresivamente, y la idea de nación fue cobrando un predicamento que desplazó un poco la posibilidad misma de hablar o de decir que en Paraguay el clivaje o la distinción derecha-izquierda es determinante para pensar los procesos políticos. Yo creo que el clivaje o la división derecha-izquierda en Paraguay no es la manera correcta de entender los procesos, pero tampoco creo, como se sostiene por Luis o más contemporáneamente el amigo Marcelo Lacchi, que la política paraguaya solo sea cuestión de afecto o de transmisión generacional familiar, ¿verdad? Creo que sí hay disputas ideológicas, aunque no estén formuladas
de manera coherente en un campo discursivo. Esto se ve mucho en diferentes épocas de la historia que quizás Ignacio también pueda ilustrar un poco más. Claro. De hecho que posiblemente de los ítems de un clivaje es la ideología la que menos está adherida a los procesos de reflexión en los partidos. Quizás encuentres más iglesia, encuentres más asuntos sociales, encuentres más que ideología en sí a la hora de tomar decisiones programáticas. Pero bueno, quiero que ustedes reflexionen sobre eso. A ver, sobre lo mismo, después les bajo un tema muy puntual que me gustaría. Dos cositas. Totalmente de acuerdo con lo que decía José en términos de que hay una suerte de arrebato de la utilización del término con el nuevo conservadurismo, y eso ya había pasado en los 90. En los 90 hay banderas que eran del progresismo, de la izquierda, que la derecha toma. O sea, hablar de una reforma, una reestructuración estatal, terminó siendo un término neoliberal, pero en los 90 ese término era un término innovador y que venía a la mano de la izquierda. O sea, es como que un doble giro, o batalla cultural hoy en día. O sea, la batalla cultural es un término que la izquierda utilizaba, que viene o la casta. Y otro. ¿Se entiende? La casta, entonces, la casta es lo más nuevo, la pintura fresca. Que es la élite finalmente. Entonces ahí es donde yo creo que quizás, polemizando un poco acá con el amigo José, en términos, digamos, sumamente rigurosos, es difícil encontrar izquierda y derecha, pero sí podemos escarbar un poquito y encontrar elementos centrales de esa disputa. Y el corazón de esa disputa es la redistribución. O sea, el planteamiento era cómo redistribuimos o distribuimos las riquezas. Un sector las acapara y eso es legítimo, es propio y debe ser así, o debe haber otras fórmulas de redistribución. Y eso está latente, eso no se superó y eso sigue porque el capitalismo sigue. Quizás sí allí entran en discusión sectores que podrían ser entendidos como derecha, englobando, pero que sí plantean mecánicas redistributivas diferentes. Yendo al caso, esa discusión se da no en términos ideológicos, de banderas y compañía, también se da, pero se da en términos prácticos entre los 30 y los 40 en Paraguay. Hay mecánicas distintas, era diferente la posición que tomaba la izquierda sindical, para decir una cosa, el Partido Colorado, que se estaba haciendo del poder nuevamente en ese momento, y el Partido Liberal, que planteaba una continuidad en cierta forma, de forma muy general, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo, pero planteaba una suerte de Estado pequeño, reducido, una política de no inversión y compañía, y por otro lado un Partido Colorado que apuesta con el ejército protagónico en la Guerra del Chaco y posteriormente en la coyuntura de posguerra como una fuerza generadora de ese nuevo Estado que tenía otro rol y genera otras mecánicas de redistribución de esa riqueza nacional que se generaba, que generaba la población, ¿verdad? Trayéndola al hoy, eso también está en la discusión, más allá de que no sea izquierda o derecha. O sea, ¿quién se lleva la gran parte de la torta? Y uno de los problemas, y con esto me cierro mi intervención, que tiene que ver justamente hoy en Argentina, el tema de la casta, es eso. El votante de Milei dice, yo voté en contra de la casta, pero me estás golpeando a mí, no me estás sacando la casta. Y esos son los testimonios que se están hablando. O sea, ahí hay una discusión ideológica quizás no tan explícita, no tan articulada en términos de visiones de mundo, de discusión coherente de nuestros programas y las acciones que vamos a llevar, pero creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como analistas, ver qué planteamientos hay por detrás de todo esto. Hay un fantasma que deambula en la aspiración de la gente de buena intención en el mundo de las diferentes reparticiones políticas, que es el gran debate de actualización, el gran debate, tiene un nombre que me estoy olvidando, de cuál es la reingeniería de nuestro ser ideológico como partido político. Tiene un nombre que me estoy olvidando. ¿Por qué los partidos son tan renuentes a hacer ese debate, te parece? O sea, ¿qué es lo que somos nosotros como colorados? ¿Qué es lo que somos nosotros como liberales? ¿Qué es lo que somos nosotros como Encuentro Nacional? O sea, ¿por qué ese debate está tan ausente en las agendas de los partidos? Como si las ideologías tuvieran que ser una letra de Moisés en la tabla inmutable con el paso del tiempo, digamos. Bueno, yo creo que en Paraguay, en los últimos años, en las últimas décadas,
ha habido un gran consenso en torno a un determinado modelo de acumulación económica. Yo creo que el consenso fundado en el 2003 por el gobierno de Colorado es algo que ha permanecido, por ejemplo, intocado, profundizado en sus potencialidades por diferentes gobiernos, incluso por el gobierno de Lugo. En el Paraguay hoy nadie cuestiona seriamente nuestro modelo económico, social, salvo algunas que otras cuestiones testimoniales. Desde ese punto de vista, el debate ideológico no tiene una fuerza, la fuerza que tenía, yo creo, en el siglo XX, donde, como bien explicaba Nacho, pero quiero reiterar esto, el corazón doctrinario del Partido Colorado se forja en el campo de la resistencia y de la oposición al orden liberal, al orden oligárquico liberal, que era un orden para pocos, elitista, sin soberanía nacional, con una gran entrega del país a los enclaves anglo-argentinos, sin moneda nacional ni unidad territorial, con estados de sitio sistemáticos, más de 24 de 1904 a 1936. En ese contexto de cierre de periódicos, de persecuciones, con dos guerras civiles grandes, 1912 y 1922, que llevó a escribir Migraciones, el libro de Elige Ayala, en ese contexto el Partido Colorado construye su doctrina y con esto quiero no dejar pasar esto, porque hay una famosa frase que a mí me gusta mucho, que en un debate presidencial Giscard d'Estaing le dice a el candidato de la derecha, a Mitterrand, el candidato de la izquierda, le dice: ustedes de la izquierda no tienen el monopolio del corazón. En francés corazón significa de lo social, ¿verdad? Y la historia del siglo XX yo creo que es una demostración clara que la cuestión social no puede ser encorsetada bajo ningún caso en posiciones puristas de izquierda o de derecha. Es el Partido Nacional Republicano, en su proyección en el siglo XX, el que se embandera con la cuestión social, el que moviliza la cuestión social con eficacia, el que llega y vuelve al poder con esas banderas, el que consolida las primeras instituciones sociales de manera clara, y es en el siglo XX, a inicios del siglo XX, desde el 2003, el que funda un nuevo orden económico y social con las primeras políticas de transferencia condicionada que van a cumplir 20 años, de Coporá, Abrazo. Es un gobierno colorado hoy el que está lanzando el programa Hambre Cero, que busca una cobertura universal de la alimentación. Entonces, los hitos que tiene el Partido Colorado sobre la cuestión social marcan la historia de cómo el Partido Colorado ha derrotado sistemáticamente a sus contendientes en esta materia, y yo creo que de llevarse bien adelante la implementación de estos programas tiene gran futuro esta misma línea histórica. ¿Qué es? Voy derecho. ¿Qué es el Partido Colorado? ¿Qué es el Partido Liberal? ¿Qué es el Partido Encuentro Nacional? ¿Qué es el Frente Guazú? Y si vamos a un ejemplo potente, regional, ¿qué es el peronismo en materia ideológica? Definamos, aunque las definiciones a veces sean antipáticas. Permíteme ir atrás, porque lo que estabas planteando, porque creo que tu pregunta trae de manera intrínseca una afirmación. Tu anterior pregunta, la ulterioridad de mi pregunta. No, lo que pasa es que hablas de cuando planteas los partidos, si los partidos tienen una ideología, me parece que estás tomando como referente un tipo de accionar partidario sumamente doctrinal, como sería, yo qué sé, un partido comunista o de izquierda, que generalmente son bastante más rígidos en términos de su mirada al mundo. Y a la hora de ver el ecosistema o la fauna política paraguaya y regional, la cosa es bastante más diversa. No soy politólogo, pero hay un término muy apropiado, que son de estos partidos de masa que se volvieron maquinarias electorales sumamente potentes y que son partidos atrapatodos. Esos partidos atrapatodos no son figuras que podemos ver solamente aquí, los vemos en toda América Latina. Estos grandes partidos de masa son versátiles.
O sea, no tienen una posición única. El decir que tenés una posición, digamos, a favor de cierto, utilizando otra vez el eje redistributivo, a favor de cierto tipo de ventaja redistributiva para un sector y no para el otro, en diferentes momentos históricos, es algo que no solamente va a caracterizar al Partido Colorado, caracteriza también al justicialismo, caracterizaría también al PRI en México. La relación con su electorado y la relación con su acción política en una coyuntura determinada va variando según contextos y diferentes factores. ¿Eso quiere decir que los partidos no tienen ideología? Lo pongo como pregunta. Yo creo que sí. De hecho, me parece que el Partido Colorado es uno de los partidos más ideológicos en términos de su accionar. En los 90 levantan una bandera privatista y la reforma estructural viene de la mano del Partido Colorado, si no, no era posible, como no iba a ser posible en Argentina, si no venía de la mano del peronismo, ni en México de la mano del PRI. Pero de vuelta, la crítica de ese neoliberalismo, el post-neoliberalismo y el giro progresista viene de vuelta a la mano del Partido Colorado. El Partido Colorado se declara progresista, se declara sensible ante las grandes mayorías. Hoy en día el debate dentro del Partido Colorado también es ideológico. Quizás no en términos de construir un gran programa, pero se posiciona en oposición a otros. Se opone a la ideología de género, se opone a cierto tipo de posiciones. Es más, en el Partido Colorado hay como que conviven una ideología histórica y un bolsón libertario, digamos. O sea, existe. Hay referentes libertarios allí. Entonces, que es algo que, bueno, habrá que verse qué permeabilidad puede tener una ideología que plantea el achicamiento del Estado con un partido históricamente clientelista, digamos. Pero son matices interesantes de debatir, ¿no? Pero eso es fortaleza. Para mí esa versatilidad es la fortaleza. El pragmatismo se llama también. Una puntualización, es cierto lo que dice Ignacio. En los 90 el programa modernizador, el golpe mismo a Stroessner, la gesta del 2 y el 3 de febrero, es un golpe que tiene como programa político la apertura no solo democrática, sino también una apertura y una flexibilización y una liberalización de la economía. Esto está muy bien estudiado por la tesis de nuestro amigo en común Fernando Martínez Escobar. El gobierno de Rodríguez unifica el tipo de cambio. Esto tenía un tipo de cambio múltiple que le permitía incluso llevar adelante el gran sueño de la izquierda paraguaya, ¿verdad? Que es grabar la exportación a la soja, ¿verdad? Que era lo que hacía Stroessner. Pero así como en los 90 había una facción del Partido Colorado que tenía ese proyecto de modernización neoliberal, había otra facción que resistía con un discurso basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, el Reino Novario del 40º año, que su líder máximo era el doctor Luis María Argaña, agrupándose con los sindicatos de funcionarios públicos y oponiéndose ferozmente a todas estas políticas e impidiendo incluso la privatización de Yacyretá, que tenía aprobación del Congreso argentino, ¿verdad? Entonces, el Partido Colorado es un terreno de lucha y de disputa. Y yo no creo que hoy en el Partido Colorado haya un bolsón libertario. Yo creo que tenemos que distinguir el libertarianismo de inspiración anglosajona, norteamericana, con sus figuras de Rothbard, quizás Nozick, de cierto conservadurismo. Yo estoy hablando yo estoy hablando del flash de cómo funciona el mundo libertario hoy en Estados Unidos, en Argentina y en Europa. Es que no hablo de la historia. Es que hay proyectos políticos y económicos muy disímiles. El proyecto político de Donald Trump, de Marine Le Pen, no tiene nada que ver con el proyecto político y económico de Javier Milei. Sí. Lo que hay en común entre todas estas familias políticas es un rechazo quizás a la política cultural del progresismo neoliberal que ha venido subiéndose a la fragmentación, a la disolución y a la descalificación de todas las instancias comunitarias, empezando por la familia, para una exaltación sin límites del individuo y sus derechos, ¿verdad? En eso puede haber una coincidencia, pero yo no creo que en el Partido Colorado haya libertarianismo. Lo que pueden haber es simpatías por cierta agenda cultural compartida tanto por Milei como por Orbán o por Marine Le Pen, pero estas experiencias además, no tienen un programa económico unificado en absoluto. Es imposible, te reitero. O sea, no podría funcionar la ideología mileinista en Paraguay por las condiciones. O sea,
ejercer la actitud libertaria de Milei en Paraguay sería una actitud eutanásica del Partido Colorado. No, pero no solamente eso, y disculpen, pero no solamente eso, el sueño de Milei, que es tener orden macroeconómico, cuentas públicas saneadas, capacidad exportadora, inserción al mundo, lo hizo el Partido Colorado sin necesidad de tener un líder populista de derecha. Lo hizo con responsabilidad, con institucionalidad, ganando elecciones, perdiendo, volviéndolas a ganar y estableciendo un marco de continuidad y de responsabilidad fiscal que hoy el gobierno lo está asumiendo, que es la convergencia fiscal. Una pregunta que tiene mucho que ver con tu formación, mi querido Ignacio. ¿Vos crees que hay un debate en la comunidad al respecto de las ideologías? ¿Y cuál es la calificación que puede tener ese debate hoy? Yo creo que no. Si la pregunta va a ese concepto de ideología como una visión coherente y sumamente estructurada, digamos, como trayendo un poco la acepción del siglo XX, que primó en el siglo XX, creo que de esa manera no, pero sí creo que hay una discusión ideológica muy fuerte porque se están discutiendo bases de lo que sería un posicionamiento ideológico. Hay discusiones claras. ¿Qué vamos a hacer con los ingresos? ¿Qué rol va a jugar tal o cual derecho? ¿Es más importante esto o aquello? ¿Qué papel va a jugar el Estado? De hecho, que yo no te preguntaba para que me digas que no, porque te preguntaba desde no saberlo. Entonces, ¿cuál es el debate que se da? No importa que ello no refiera exactamente a izquierda versus derecha y compañía. Entonces, ¿cuál es el debate que se está dando que puedes caracterizar como ideológico en las comunidades? En un primer momento, todas las discusiones que tienen que ver con las políticas públicas que afectan a ciertos sectores, hay una discusión ideológica claramente. O sea, hoy en día tenemos una discusión que está en los diarios, creo que todavía no se resuelve, quizás cuando salga el programa ya se va a resolver, pero hay una huelga en ciernes del transporte y que tiene que ver con derechos laborales específicos que tienen que ser reconocidos. Hay una protesta al movimiento sindical con relación a la ley de MIPYME que el Ministerio de Industria y Comercio impulsó y el gobierno, liderado por el gobierno, fue aprobado, donde la crítica es justamente la vulneración de derechos. Hay discusiones ideológicas allí, claramente, porque estamos hablando de papeles del Estado, estamos hablando de mecánica de redistribución, estamos hablando de derechos fundamentales que se establecen. Más allá de que no se organicen y no se articulen en esta clave clásica que estamos hablando, más tradicional, creo que hay una discusión ideológica muy fuerte. Es necesario dar el paso siguiente y conectarlos y mostrar cómo esos puntos tienen que conectarse de tal o cual forma para poder llegar a un objetivo. Yo creo que sí, que es un ejercicio político, pero sí creo que hay una discusión y creo que algunos partidos lo están llevando adelante. Para mí está claro que el Partido Colorado lo está discutiendo. Quizás de una manera que no les gusta a algunos sectores o no nos gusten a algunos de los participantes del debate público o del debate académico, pero hay una discusión en ese sentido. Y hay otros que rehuyen al debate porque creen que el debate ante esos puntos no junta votos, o no articula o aleja, y es mejor centrarnos en puntos muy específicos. Ahora, el ejercicio de conexión creo que es importante porque es el primer paso que define una línea de ellos contra nosotros en base de articulación del voto. El propio debate de los grandes temas nacionales está... Voy a hablar, estuvimos hablando bastante del Partido Colorado. ¿Cuándo fue la última vez que en un comité de cualquier sector de la oposición se produjo un documento sobre cualquiera de estos rubros, familia, sobre economía? Realmente hay una carencia de debate. Olvídate de la ideología, claro, de aquello que florece en el cuenco de la ideología, digamos, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con el desvanecimiento, como dice Patricia Funes, del rol del intelectual en la época contemporánea, que era el gran productor de las ideas, ¿verdad? El intelectual era un mediador entre la pura praxis de la política. ¿Qué dijeron? Ya no necesitamos de estos tipos, dijeron. Y de la academia. El intelectual no es ni un académico profesional que tiene ahí con sus líneas de investigación burocrática, ni tampoco es un político, es alguien que media y que trata de hacer ese ejercicio de traducción, ¿verdad? Y el intelectual ha sido reemplazado progresivamente, sobre todo en el campo progresista, por técnicos, por la tecnocracia. Como dice Nacho, la derecha es la que recupera por eso el concepto de batalla cultural, sobre todo en Europa, ¿verdad?
Pablo Semán, en un libro, Está entre nosotros, que describe el ascenso del mileísmo, explica cómo los jóvenes libertarios dijeron en un momento, empecemos a leer, basta de estar todo el día frente a las pantallas. No importa si leen documentos súper elaborados, pero ahí empezó un ejercicio de militancia fuerte y de rato contracultural. Igual, eso, yo te quiero poner más un ejemplito para darte. Igual me parece que eso es fundamental porque, viejo, no podés. Recuerdo, hay un señor que se llamaba Ramón Leiva. Militaba en. Me acuerdo. Te estoy hablando de los 90, una democracia recién florecida. Y para mí es un recuerdo entrañable que él llegaba los sábados a una radio donde yo trabajaba con un papelito y te dijo, sacamos un documentito, todos los sábados, sacamos un documentito sobre tal cosa, ¿verdad? O sea, ese es el debate al que vos, o sea, esa es la participación intelectual que mencionas, que es tan útil porque por lo menos sirve como insumo. Yo creo que sí. Para aquellos que, perdón, te interrumpí o no te... No, es que me parece que en este debate tenemos que ver cómo se está desplegando la realidad y no volvernos los viejitos que añoramos las herramientas y las prácticas y las estrategias pasadas. Como decía José, los intelectuales, los sintetizadores de ese pensamiento son desplazados por los expertos, ¿verdad? Los prácticos. Pero pregunto, ¿y no hay sintetizadores hoy del pensamiento y el debate de cierto sector? Se perdió la inventiva y la provocación y la discusión. Desde el campo de la izquierda se está planteando eso como autocrítica. Stefanoni habla de la rebeldía se volvió derecha, o sea, la izquierda el progresismo dejó de ser contestatario, de plantear una contraposición al orden, manteniendo en salvaguarda los pocos derechos que se lograron conquistar, volviéndose un establishment. Y ahí perdió generaciones. Ahora esas generaciones que hoy están siendo libertarias o están militando en las redes, no tienen sintetizadores de ese pensamiento, de su consigna. Yo creo que sé que las consignas de la semana las producen en un par de redacciones de diarios. ¿O no? Yo no creo, me parece que hoy pero el estado de la te doy ejemplos. Te doy ejemplos. Si un diario publica una tapa, y no hablo del Partido Colorado, como que están posicionados en contra del oficialismo colorado, que está muy bien porque los medios tienen que tomar una posición. El circuito es que a continuación de un título, un dirigente de oposición tuitea una expresión parecida o empática con ese título, luego el medio lo llama y él protagoniza la voz de la oposición. Eso es lo que yo estoy viendo como circuito. No veo, qué sé yo, que el último fin de semana en determinados núcleos se debatiera determinada cuestión. O sea, hay una invasión de los centros mediáticos, de los poderes mediáticos en ese campo, que no existían. Yo soy un poco más escéptico, Augusto, del peso que le das a los titulares. Yo creo que vivimos una era diferente y la oposición hoy vive probablemente su peor momento desde el advenimiento de la democracia, lo cual es un problema para mí. Ahora, estamos en la era mucho más descentralizada, en la era de los algoritmos, en la era de la inteligencia artificial generativa, en la era de la deepfake. Estamos en la era donde los propios periodistas saben que su lugar de intervención y fuerza no es solamente ya en las redacciones, sino en las redes sociales. No sé hasta qué punto una tapa tradicional de un diario seguramente tiene todavía su relevancia. Absolutamente. Pero me parece que está relativizada. Me parece que los partidos políticos hoy no necesariamente se guían por una manera periodística de pensar la política. Recordemos además que los partidos políticos siempre tuvieron sus diarios. El diario Patria cierra a fines de los 90 recién. Esta idea del diario con las líneas editoriales bajando una línea... Leninista. Esta idea de la unilateralidad del mensaje me parece que pertenece a un mundo perimido. A mí me parece muy cándido. ¿Por qué? Porque hay dos hemisferios.
el hemisferio de la actoría política, los actores políticos se dejan agendar por los medios de comunicación. Es una terrible candidez no advertir eso, porque eso es lo que habrá de debatirse en el Congreso o no. Eso es lo que habrá de debatirse en los medios durante la mañana o no. Ahora, si uno al mismo tiempo hace una encuesta y le pregunta a los ciudadanos cuáles son los temas de incidencia, el 40% de los ciudadanos no sabe que Bueno tuvo problema con IPS. O sea, estamos hablando de dos hemisferios. La actoría política, no me podés negar que está asignada por la expresión periodística. Está asignada. Ahora, los ciudadanos, sí. Ahí hay una gran crisis en los medios tradicionales de comunicación, ¿eh? La llegada a los ciudadanos. Eso es indudable. A ver, es que me parece que voy más la línea de José en términos de que creo que hay un debate, creo que los titulares hoy siguen siendo importantes, pero no son determinantes. También la prensa juega un papel político claro. Perseo Abramo hablaba todos los medios tienen un papel político. De la acción partidaria de la prensa, o sea, funcionan. Perseo Abramo hablaba y escribía sobre el tema, ¿verdad? Funciona como un partido político propiamente. La crítica que hacía en Brasil al rol de la prensa. Ahora bien, creo que más allá de ese debate que vemos en los medios, digamos, más masivos, hay una discusión y hay una asimilación a la cual ciertos dirigentes o muchos dirigentes no llegan. Para mí tiene que ver con dos grandes fenómenos. Uno, que nuestra política, y eso me llama mucho la atención viendo el oficio de la política en otros países, Argentina, Brasil, Uruguay, no utiliza la ciencia social. O sea, no hay una medición, pero en términos así bien de garantizar una representación. O sea, las herramientas de la ciencia social te permiten ver si tu votante está de acuerdo con la acción que está desarrollando. Eso está totalmente instalado en muchos países. Bueno, y en Estados Unidos es un debate y una encuesta, grupos focales y compañía, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra vía? Y la otra vía es una organización partidaria fuerte con sus bases que supla ese relevamiento de información a partir de la estructura. Por eso le Entonces, llaman... partidos que no tienen esa estructura, que no saben, no tienen el feedback de lo que están haciendo, quedan flotando y quedan gobernados por los titulares. Ahora bien, uno puede ver en mediciones, estaba viendo ahora unas mediciones de políticas del Estado que están siendo sumamente criticadas por un sector de la prensa, y uno ve la población que está satisfecha con esto y llama la atención, inclusive por afiliación o simpatía política. Eso quiere decir que no permean tanto ciertos titulares, y quizás un referente político de oposición que quiere consolidar una posición opositora clara cae en la trampa de esos titulares por no tener esa correa de conexión. Por eso digo que hay dos hemisferios. El hemisferio que tiene relación con el clima social, que es un clima que está damnificado por los medios de comunicación con mucha más fuerza que la ciudadanía en general. Y al respecto a las encuestas, le llaman historias de carrera de caballos, por eso las encuestas, porque a la clase política lo único que le interesa es quién es primero, segundo y tercero. Y yo creo que hay que superar también, o sea, yo soy muy crítico de la idea de manipulación. Para mí es un concepto antisociológico. Yo creo que el actor social tiene agencia, tiene capacidad de resolución de sus problemas vitales y prácticos cotidianos. No es alguien expuesto al famoso lavado de cerebro. Me parece que esa es una visión ingenua de lo social y del individuo. El sociólogo norteamericano Garfinkel llamaba a esta caracterización la creencia de que el individuo es un idiota cultural. No funciona así la política. La política necesariamente requiere siempre de una interpelación que conecte con sensibilidades que ya existen, claro, que son preexistentes. Por eso el Partido Colorado tiene esa eficacia, porque sabe interpretar lo que está en la materia social del país, y no necesariamente tener un conglomerado de prensa garantiza absolutamente nada. Hechos lo demuestran. Donald Trump le ganó al establishment mediático. Javier Milei le ganó al establishment mediático. Milei un poco menos, pero... No, le ganó al diario La Nación, le ganó al diario Clarín. Tuvo el apoyo de determinados periodistas muy influyentes. El diario Clarín y el diario La Nación eran eminentemente anti-K, no eran anti-Milei. No, en primera vuelta no le apoyaron a Javier Milei. Pero digo, sí, tenés razón. Se pasa insultando a estos medios, llamándoles ensobrados. Sí. Tiene una pelea permanente con ellos. El Partido Colorado ha ganado campañas feroces
de prensa, como las últimas elecciones, donde además había todo un componente geopolítico de sanciones internacionales y la ciudadanía no tuvo receptividad ante esto que se consideraba omnipresente, pero no lo era, ¿verdad? Y con eso me parece que sí, es muy importante lo que dice Ignacio. Deberíamos tener un uso mucho más fuerte de las ciencias sociales a la hora de conocer. Totalmente, por eso, porque está sobrevalorado esa incidencia en el mundo justamente político, el mundo que tendría que conocer de cómo funciona. Pero volviendo al punto de la ideología como orientadora y compañía, también hay un vaciamiento en términos de la dirigencia política de ser orientadora, de discutir posiciones que pueden ser populares, pero que sabemos que podían llegar a ser dañinas. Para mí el tema de las listas sábanas y las desbloqueadas es un caso claro, ¿verdad? Claro. O sea, ahí entraron toda la dirigencia entraron por un caballo, cuando la ciencia decía, miren que esto va a ser un desastre, sí. Hay casos comparados de baja calidad pero no, aparte que no tenían espacio en los medios tampoco, porque los medios estaban muy posicionados con esa posición de la lista. Y había un rol del político, que volviendo a esa imagen que tenemos del siglo XX, donde nos gustan las ideologías, nos gustan los liderazgos, nos gustan los intelectuales, había un rol también del dirigente político como aquel que instruye, aquel que guía, inclusive aquello que parece contraintuitivo, lo planteaba, daba vuelta a opiniones, aunque sea desde las márgenes, ¿verdad? No, acá no. Yo creo que lo del desbloqueo es un caso cómico de suicidio político. Exacto. De la oposición. Una comedia. Es una tragicomedia espectacular. Una comedia americana. Yo estaba terminando el colegio y era una militancia activa de las ONGs del partido Patria Querida. Recuerdo que en una época incluso tener una posición a favor de las listas bloqueadas te valían escraches, sí, y te acusaban de sabanero, ese era el insulto, ¿verdad? El clima social impulsaba eso. Pero más allá de esta discusión, a mí me parece que, de vuelta, nuestra sociedad y las sociedades contemporáneas en general, porque Paraguay, a mí no me gusta para nada la frase isla rodeada de tierra, yo creo que Paraguay nunca lo fue. Es una sociedad que está inserta en lógicas globales muy fuertes. Esas lógicas globales, desde hace un buen tiempo, han generado una situación donde se han roto marcos de referencias comunes de la vida colectiva. Esto lo dice Francis Fukuyama en su libro Identity, esto lo dice Mark Lilla en su libro El regreso del liberal, esto lo dice Charles Taylor en una búsqueda de marcos comunes de reconocimiento. Y ha emergido un tribalismo y un identitarismo que para mí puede ser entendido como tanto wokismo de izquierda como wokismo de derecha. Y son posiciones moralistas puras que buscan una recodificación de lo decible y lo indecible y generalmente tienen en común practicar el linchamiento y la cancelación, ¿verdad? Impidiendo el debate público. Yo conozco boicots... Con el potenciamiento que hoy dan las redes sociales. Yo conozco boicots en Francia. En mi propia universidad donde yo vengo, en Sorbonne, se hizo un congreso donde fue el ministro de Educación y se hizo una crítica a la deriva del campus universitario que a la Academia Francesa no le gusta, llamada cultura woke, y los estudiantes intentaron boicotear, ¿verdad? Y no solo los estudiantes, partidos políticos, movimientos sociales. Entonces yo creo que sí hay un problema de la libertad de expresión hoy en ese sentido y deberíamos empezar a reflexionar eso. Es un problema serio de cómo se normaliza la cancelación, que es una forma, es una censura. O sea, no hay diferencias sustanciales. Pero retomando lo que decía José sobre que no somos una isla y cómo nos influyen las tendencias internacionales, me parece que eso queda clarísimo en términos de ver el comportamiento ideológico. Yo recuerdo que, o las ideologías que podríamos derivar de los discursos políticos. Recuerdo las encuestas del 2008, con la antesala del gobierno de Lugo, donde habían preguntas claramente destinadas a ver cuál era la posición ideológica y política del elector, y casi el 70% se autopercibía de izquierda. Veía como sus principales referentes a Kirchner, a Lula. Eso no salían en los números en esa época, ¿verdad? Ese electorado cambió, pero claro, estaba muy influenciado por un momento de expansión del progresismo, de fortalecimiento de toda esta corriente post-neoliberal que se había consolidado y habíamos entrado como país, como sociedad en la discusión.
Pasa lo mismo hoy con este neoconservadurismo, o sea, y uno lo ve, gente que inclusive pasó por aquel momento que tenía una posición, digamos, distinta y hoy se reposiciona en base a ciertos puntos del debate. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que la discusión no solamente tiene que ver con el posicionamiento que tenemos hoy, sino también de una mirada con lo internacional, de lo cual nosotros no estamos advirtiendo la profundidad de ese debate, las consecuencias de ese debate, y no lo estamos conectando. Y muchas veces pensamos que son ideas nuestras, que son posiciones de ciertos líderes, y nos estamos articulando en clave. Sí, tiene mucho que ver con global. la cultura, la moda, que es un término muy superficial, pero tiene que ver con eso también. Y sobre el punto, en un encuentro que yo mantuve hace un tiempo con jóvenes en la sede de la Junta de Gobierno, yo planteaba la necesidad de que el Partido Colorado se vaya posicionando sobre estos temas de manera más clara. Y mi posición es que nosotros, como partido, no necesitamos de ideólogos, como diría Natalicio, foráneos. Nosotros tenemos un acervo doctrinario que simplemente hay que volver, reactivar y actualizar. El Partido Colorado tiene en su historia figuras que pensaron el rol social del Estado, el rol de la familia, el rol del mercado, desde Ignacio Apana, Natalicio González, con sus diferentes variaciones. Yo diría que se trata mucho de hacer una apuesta por esta figura y también entender que sí hay una demanda hoy de la sociedad de una mejor calificación de la representación política. Acabo de guardar los apuntes que jamás usé en esta entrevista. Gracias a ustedes, muchas gracias. Porque tenemos que despedir, lamentablemente se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias por estar esta noche, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias al Hotel Sheraton por que está absolutamente renovado y precioso realmente, ¿eh? Renovado Hotel Sheraton, gracias por alojarnos en esta ocasión.